Hoy nos vamos a ahorrar un montón de dinero en toallas. ¿En toallas? ¿Pero cuánto gastas tú en toallas? Bueno, un montón, vale. En realidad no gasto ni un duro en toallas porque todas las que llegan al barco son las que mi mujer retira de casa. Pero lo que nos vamos a ahorrar hoy son las incómodas goteras y humedades que aparecen en el barco durante el invierno y que terminan con toallas estratégicamente colocadas por todas partes. Porque hoy vamos a ver cómo localizar y solucionar los problemas de goteras y humedades en nuestros barcos para tener un barco completamente seco. Bien, bien, bien. Por cierto, cambia la hora, cambia el outfit. Así que outfit de verano, por favor. Por favor. Chasquea los dedos, que esto sale solo. ¿Ves? ¡Qué fácil! Pues sí, oye, mira. Desde que descubrí yo cómo vestir a mis hijas así, pues es una maravilla. Oye, me tienes que enseñar el truco, que a mí me cuesta una caraja todas las mañanas. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a hablar de goteras, condensaciones y entradas de agua de lluvia. Veremos cómo podemos conseguir que nuestro barco esté completamente seco y los beneficios que esto tiene para alargar la vida de nuestra electrónica, ropa, cojines, maderas y en general todo lo que conservamos en el interior del barco. Vamos a aprender a localizar goteras y condensaciones en nuestros barcos, identificar los puntos débiles que debemos de vigilar con más frecuencia y sobre todo cómo solucionarlo, sellando correctamente las entradas de agua, actualizando algunos pasamuros, hidratando las juntas de estanquidad de los portillos, reemplazando las dañadas e incluso cambiando algún portillo entero cuando están tan deteriorados o son tan malos que no tienen salvación. Incluso, y esto es lo que más os va a sorprender, vamos a hacer desaparecer el trapo rojo. ¿El trapo rojo? ¿Cuál? ¿El de ahí? ¿El de ese? ¿Ese tiene que ver el trapo rojo? Porque lo que podía parecer un trapo feo, mal colocado y molesto en los vídeos, en realidad era un instrumento de precisión estratégicamente situado para absorber el agua que goteaba del portillo de arriba. Y todo eso gracias a SVB, que con sus más de 30.000 referencias de artículos náuticos de más de 350 marcas diferentes, nos ha permitido localizar algunos de los repuestos más difíciles de encontrar para los portillos de nuestros barcos. Y mira que el tuyo era ahí de... vamos... Viejuno. Que había que buscar, ¿eh? Sí, sí. Hala, vamos a quitar el trapo. Quita el trapo. No, es que se dobla una esquina, ¿no? Así como las banderas. Sin trapo rojo. Joder, ahora se ve como más triste, ¿no? Le falta color. La humedad y la entrada de agua en el interior de nuestros barcos son uno de los mayores peligros para la durabilidad y el bienestar de todo lo que almacenamos dentro. Una gotera que cae continuamente sobre una tabla de madera, un cojín, la mesa de cartas o que se desplaza por el interior de nuestro panel de interruptores puede convertirse en uno de nuestros peores enemigos. Yo tengo cierta obsesión por revisar y mantener la sentina del barco completamente seca y cualquier presencia de agua en ella desata todas las alarmas. Bueno, esto además es literal, como vimos en uno de nuestros episodios. Todos solemos ser muy estrictos con la mínima entrada de agua salada por debajo de la línea de flotación, y más nos vale. Pero cuando se trata de agua dulce, bajamos la guardia, nos resignamos e incluso llegamos a acostumbrarnos. El famoso trapo rojo. Las toallas estratégicamente colocadas bajo alguna de las escotillas en la base del palo o incluso en la mesa del salón formaban parte de la decoración de mi barco cada vez que iba a llover. Y todo por culpa de esas malditas y diminutas goteras que con su constancia acaban empapándolo todo. Pues hoy vamos a ver cómo librarnos de ellas de forma definitiva. Bueno, definitiva. Ya sabéis que en un barco no hay nada definitivo. Para poder atajar el problema, lo primero es encontrarlo. Y localizar goteras en un barco puede ser algo sencillo y evidente, tal vez solo haya que seguir el rastro de las toallas y trapos estratégicamente colocados, o por el contrario, puede no ser tan fácil. Porque las goteras no siempre están ahí, normalmente aparecen después de cierto tiempo de lluvia o cuando llueve muy fuerte, así que lo más habitual es que tengamos que esperar a que llueva para poder localizarlas. Por suerte, estamos en Cantabria y lluvia es de lo que nos sobra. Aunque en muchos casos nos resultará más sencillo simular la lluvia nosotros mismos simplemente con una manguera. Y ya está, ahora solo queda esperar y ver cómo empiezan a caer las gotas. Ojalá fuera tan fácil, porque aunque algunas goteras serán muy evidentes, otras van a ser más difíciles de encontrar. Y además, no todo lo que gotea es una gotera, y ahí está también la humedad y la condensación. Hay una serie de candidatos habituales y puntos débiles en nuestro barco que pueden provocar la aparición de goteras y humedades en el interior. La primera es la condensación. Me acuerdo de que el Trastolillo tenía un verdadero problema de condensación cuando le quitaron el borreguito del techo, prácticamente llovía dentro del barco. No, prácticamente no, llovía literal.
Como dicen ahora los jóvenes. Literal. Ya hemos hablado de la importancia del aislamiento en el casco para evitar la condensación y de las formas en que podíamos reducir la humedad del interior. Ya sea mediante deshumidificadores eléctricos, yo tengo uno funcionando siempre que el barco está en el puerto, o deshumidificadores químicos que se pueden colocar dentro de los armarios, por ejemplo, y que funcionan bastante bien absorbiendo la humedad del aire. De todas estas opciones, SVB tiene un montón de productos en su catálogo. La verdad es que tienen de todo, salvo dos cosas que no hemos encontrado para este vídeo y que veremos más adelante. Pero una vez controladas las humedades, hay una serie de puntos débiles en nuestro barco que pueden ser las principales fuentes de goteras. Fijaciones y tornillos. La cubierta de nuestro barco está perforada por multitud de agujeros para fijar elementos como la jarcia, los candeleros, los winches, las poleas y otros puntos de fijación. Si no están bien sellados o el material no es el adecuado y empieza a oxidarse, suelen convertirse en foco de filtraciones. Pasacables y pasamuros. Los agujeros que hacemos para pasar cables pueden ser otra fuente de entrada de agua. Usar pasamuros adecuados ayuda a evitar problemas, pero aún así, el deterioro de las siliconas o el envejecimiento y aflojamiento de los pasamuros pueden acabar generando goteras. A veces las filtraciones provienen de lugares inesperados. Por ejemplo, una de las goteras que tenía en la base del palo seguía apareciendo en los días de lluvia y viento a pesar de haber embadurnado todo con silicona como si no hubiera un mañana. Con la manguera no conseguía reproducirlo, echaba agua y no salía la gotera, hasta que descubrí que a través de la funda rota del cable UTP de la cámara del tope de palo, un pequeño chorrito de agua bajaba por el interior del cable y entraba en el interior del barco. Vamos. Era ahí como por capilaridad casi. Casi. Tuve que subir y ahí taponarlo arriba. Escotillas y portillos. Los grandes agujeros que hacemos para que entre luz en el interior del barco también pueden convertirse en problemas. Las juntas de estanquidad de los portillos y escotillas, así como el pegado de los metacrilatos, envejecen con el tiempo. Si no los cuidamos y renovamos adecuadamente, puede ser una importante fuente de goteras, y si no, que me lo digan a mí. Pero hay algunas entradas de agua que no son tan evidentes, ya sea porque no se producen siempre o porque el agua se manifiesta lejos del punto de entrada. En esos casos, encontrarla puede ser complicado, pero os voy a enseñar un par de métodos muy eficaces para localizarlas. La clave es seguir hacia atrás el camino que sigue el agua en el interior del barco. Dos herramientas claves para encontrar filtraciones van a ser luz negra, al más puro estilo de CSI. Cuando el agua entra en el barco, arrastra cal, sal y óxido, dejando depósitos en su recorrido. Usar una linterna de luz negra en un entorno oscuro hace que esas huellas se iluminen, relevando el origen de la filtración. Esto lo podéis ver en estos ejemplos, por ejemplo, en mi barco. Yo no miraría mucho por algunos sitios de los barcos y eso, vete a saber qué parece por ahí. Pegatinas delatoras de humedad. Estas pequeñas pegatinas que se utilizan para detectar la entrada de agua en la garantía de los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos cambian de color al contacto con el agua y permanecen así aunque se seque. Podemos distribuirlas estratégicamente en los puntos sospechosos y poco accesibles y de vez en cuando comprobar si han cambiado de color. Si lo han hecho, ya tenemos una ruta de entrada de agua que investigar. Esto, junto con la linterna de luz negra, son las dos únicas cosas que no hemos encontrado en el catálogo de SVB, pero las podéis conseguir fácilmente pues en Amazon, en AliExpress o en los sitios habituales. Para el resto, pues yo me echo con todos mis suministros en SVB y en cosa de un par de días los tenía ya en mi casa. Juntas de estanquidad, diferentes tipos de siliconas, pasamuros, portillos, de todo vais a encontrar a buen precio. Además, si compráis algo en SVB, podéis utilizar el código promocional de Low Cost Sailor, con lo que aparte de hacer saber a SVB lo útil y práctico que es patrocinar nuestros vídeos, recibiréis un regalo muy especial. Ahora mismo es una gorra como esta que tengo yo. Y para mí no hay, solo para ti. Bueno, sabes lo generoso que soy, así que voy a renunciar a mi gorra para dártela para ti. Bueno, seguimos. Ya hemos dicho que cualquier agujero en la cubierta es un punto débil y el agua enseguida encuentra su camino hacia el interior. La clave es que todos los agujeros que hagamos, además de estar tapados por su propio tornillo, deben estar sellados con silicona. Bueno, silicona es un decir porque lo ideal para ambientes marinos y sobre todo para la exposición a los rayos ultravioletas es el uso de masillas de poliuretano. Es decir, los clásicos Sikaflex, que combinan adherencia y elasticidad y que se pueden utilizar tanto para pegar como para sellar. En el ambiente marino en la obra muerta, el más habitual es el Sikaflex 291i, ideal para este entorno. Cura con la humedad y tiene buena adherencia sobre casi todo tipo de sustratos. Eso sería el más común, pero no tiene gran resistencia a los rayos UVA. Por lo tanto, es perfecto para uniones en las que no les dé mucho el sol. En el interior, genial. En el exterior, bien, siempre que no quede expuesto, por ejemplo, si lo usamos debajo de una chapa o algo así,
no hay ningún problema. Más moderno y más resistente a los rayos UVA, con una elasticidad superior, podríamos decir que es el sustituto tecnológico del 291i, es el Sikaflex 591. Esto ya no es poliuretano, sino otro tipo de polímero apto para las mismas aplicaciones, desde pasacascos hasta el sellado de las cubiertas más resistentes. Sin embargo, está contraindicado para el pegado de teca, metacrilatos y policarbonatos. Para estos últimos sería necesario algo resistente a los rayos UVA y específico para estas superficies, como es el Sikaflex 295UV. Este está preparado para soportar la exposición al sol y tiene una buena adherencia sobre esos materiales. Sin embargo, para lograr un sellado realmente duradero en policarbonatos y metacrilatos, que tiene una adhesión bastante difícil, lo ideal es aplicar primero una imprimación adecuada como el Sika Primer 209D. Sika Primer se dirá. No, Sika Primer. Sika. Bueno, y Sikaflex. Y todo esto os lo digo por experiencia, porque yo he sido muy cutre, no os lo creeréis, pero yo he sido muy cutre, y he pegado muchas veces los metacrilatos del barco con silicona ácida sin más, la más barata. Y claro, he tenido que repetirlo muchas veces porque cada temporada se acaban despegando. Así que aquí, si podéis escoger el material adecuado, y teniendo en cuenta que tampoco son cosas caras, vuestros sellados os durarán mucho más tiempo. Por lo menos os recomiendo encintar bien alrededor de las zonas donde vayáis a aplicar la masilla para ahorraros trabajo de limpieza y aplicar la cantidad justa. Cualquier hueco es un candidato a dejar pasar el agua. Esto es especialmente cierto en el caso de los pasamuros para cables. Si como yo sois adictos a los cacharros en el barco, seguramente tendréis muchos cables que entran y salen al interior. Con los cables también debemos tener la precaución de que estén diseñados para exteriores y aguanten la exposición al sol, si no tendremos que forrarlos o cubrirlos con cinta altovulcanizable u otras protecciones similares. Vamos, que el problema con los cables no será el agua sino el sol, y después, claro, cuando la funda se agriete, sí, entonces el agua se convertirá en un problema. Para pasarlos al interior lo ideal es usar pasamuros. Los hay muy bonitos y de todo tipo, en acero inoxidable para las cubiertas, de plástico. Al final su misión es garantizar la estanquidad en el paso del cable, pero la estanquidad del propio pasamuros con la cubierta la tenéis que garantizar vosotros con suficiente Sika. Yo estoy en proceso de reemplazar muchos de los pasamuros de mis cables por conectores estancos de aviación. Me gustan más, sobre todo en la base del palo, porque me permiten desconectar todo por completo en un momento dado, ya sea para desmontar el palo, porque se haya roto algún cable y estén provocando un cortocircuito que inhabilite otros equipos electrónicos, o incluso para desconectar todo en caso de una tormenta y que el palo quede completamente desconectado del resto de la red. Ya tengo unos cuantos preparados para ir cambiándolos, solo me faltaba una solución para los cables coaxiales de antena, que no había encontrado nada por ningún lado, y como no, SVB tenía la solución. Un conector estanco pasamuros para cable coaxial de 50 ohmios, así que ya no tengo excusas, lo voy a cambiar todo. Finalmente, la mayor fuente de conflictos en la entrada de agua en el interior del barco son todas las lumbreras, escotillas y portillos que proliferan en nuestros barcos para darnos luz y aire en el interior, pero que también con el tiempo acaban dándonos agua no deseada. Tenemos muchos y hay de muchos formatos. Las lumbreras pueden ser con tornillos o solo adheridas, y normalmente es un cacho de metacrilato o policarbonato adherido al casco con un sellador y puede que con algunos tornillos. Son materiales difíciles de pegar y que pueden requerir una preparación previa con una imprimación especial, como os hemos dicho antes. Y luego el sellado va a estar sometido a tres factores que son muy cabrones: el agua salada, el sol radiante y la pisada. Todas las lumbreras y portillos que se pueden pisar una y otra vez sufren tensiones y distensiones que comprometen el sellado, por lo que las masillas han de ser muy elásticas. Además, enseguida van anunciando que se están despegando con la presencia de moho y suciedad. No quedará más remedio que despegarlas por completo, eliminar los restos antiguos, especialmente si se trataban de siliconas o productos distintos al que vamos a aplicar, protegerlas bien con cinta de carrocero, darles su imprimación, esperar unos 30 minutos y no más de 24 horas, aplicándolo en una sola capa, y a partir de ahí ya pues simplemente dar la Sika 295 con un poco de presión, pero sin pasarse, porque ha de quedar producto entre las dos superficies para asegurar eso, una elasticidad de la unión, y que así cuando pises pues no se agriete. Y por supuesto eliminar todo el sobrante para que eso quede bonito. Hecho así, la unión va a durar muchas temporadas. Cuando se trata de una escotilla o un portillo y estos están en buenas condiciones, su punto débil son las juntas de estanquidad y las juntas tóricas de los mecanismos, aunque también puede ocurrir que los metacrilatos se despeguen de sus marcos. Para alargar la vida de todas estas juntas, la mejor opción es la limpieza y la hidratación. En general, todos los metacrilatos y policarbonatos son muy sensibles a muchos solventes, así que la fibra y los marcos de aluminio los podéis limpiar con acetona o alcohol, pero para el propio metacrilato lo mejor es agua y jabón, sin más. Con acetona podéis cargaros el metacrilato. Las juntas igualmente
Normalmente se pueden limpiar con un cepillo de dientes, agua y jabón o simplemente con un trapo húmedo. Además es recomendable hidratarlas de vez en cuando con vaselina, por ejemplo, para que no pierdan elasticidad. Si no habéis hecho esto, o el barco ya tenía muchos años cuando lo comprasteis, es posible que las juntas estén hechas polvo y haya que cambiarlas. Ese es mi caso. SVB vende juntas genéricas que pueden ser útiles para muchos tipos de portillo, pero su verdadera ventaja es que tienen una sección con repuestos de todo tipo de portillos y escotillas Leopmar, lo que puede salvarnos la vida y devolverles la juventud sin gastar mucho dinero. SVB, buenos días, la tienda Arlet, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, buenos días. Necesitaba unas juntas de tranquilidad para mi barco, si me podéis ayudar. Sí, claro que sí. Ha revisado ya nuestro catálogo con más de 30.000 artículos de más de 300 marcas diferentes. Incluso también tenemos un buscador de recambios. Ya, bueno, pues tampoco lo he mirado mucho, pero no lo he encontrado. Vale, muy bien, no hay problema. Por favor, dígame qué es lo que necesita. Pues lo que necesito es una junta de estanquidad para una de las ventanas del barco por donde entra agua. ¿Una ventana? Tal vez se refiere usted a un portillo o a una escotilla. Eso, una escotilla. Vale, por favor dígame qué escotilla es. Pues la de babor. Ya, ¿y tiene algún otro dato más que me pueda dar? ¿Modelo? No, modelo no soy, no, soy guapete y eso, resultón, youtuber, pero modelo no. Me refiero a qué modelo de escotilla. Pues es rectangular, el modelo rectangular. Ya, ¿y tiene algo escrito sobre ella? Déjame que mire, así sí, pone Ramwell pone, sí. Ramwell, no me suena, ¿está seguro? Sí, son unas letras un poco raras, pero pone Ramwell. ¿Está usted quizás dentro del barco? Por favor, hágame el favor de salir afuera y volver a leerlo. Sí, estoy dentro. Bueno, lo volveré a leer, pero vamos, va a poner lo mismo. Es verdad, pone Leopmar, sí, tiene toda la razón. Bueno, le comento que tenemos todo tipo de recambios para Leopmar. En este caso hay que hacer una cosa, por favor, mándeme unas fotos y las medidas por correo y ya le indicaremos la junta que necesita y la disponibilidad. Vale, estupendo, muchas gracias. De nada, que tenga buen día. Luego. Vaya. Con las juntas adecuadas llega el momento de renovarlas, instalar las nuevas, que nos habrá conseguido los de SVB, y cambiar también las tóricas de los mecanismos. Aprovechad para resellar cualquier unión que no tuviera la sica adecuada y que el sol haya deteriorado. Y así tendréis un sellado impecable. Podéis usar las pegatinas que mencionamos antes para garantizar que todo ha ido bien y que no entra agua. El peor caso es cuando ya no hay forma de arreglar el portillo, porque tiene muchas piezas rotas, el metacrilato está en muy mal estado o simplemente su diseño no era muy bueno. Es el caso de la generación de los portillos de mi barco, que la verdad es que no tenían un cierre demasiado bueno ni fiable. Entonces llega el momento de cambiarlo por completo. No es la solución más barata ni mucho menos, pero es una actualización total para nuestro barco. Yo he cambiado un par de ellos que estaban en muy mal estado y así también me ha proporcionado repuestos para los otros. Lo bueno es que Leopmar fabrica los portillos modernos en las mismas dimensiones que tenían los portillos antiguos, con lo que los agujeros nos van a servir. Qué bien empaquetados y qué bonitos, qué transparencia, ya no lo recordaba yo. Y encima con mosquitera, esto va a mejorar mucho mi extractor de humo casero para la cocina. Así que vamos a instalarlo. Lo primero, quitar el anterior. En algunos tornillos puede costar tanto que incluso tendréis que cortarlos. Esto va a ser la parte más difícil de todo el proceso, puesto que todo está muy bien pegado y algunos tornillos soldados. Hasta podéis descubrir por dónde fluía el agua. Yo he quitado un tornillo y ha empezado a entrar agua por ahí que estaría acumulada no sé dónde. Limpiad bien todos los restos anteriores de silicona para que encaje todo bien en su sitio. Con el portillo boca abajo aplicamos una generosa cantidad de sica en el perfil de aluminio. Bueno, tampoco hay que pasarse, ¿eh? Lo llevamos a su posición presionándolo. Debería salir algo de sica sobrante entre el perfil y el marco y se quedará más o menos pegado en su posición. Entonces podemos poner el marco interior y apretar los tornillos. Bueno, depende del grosor del casco de vuestro barco, los tornillos van a ser demasiado largos. Ellos los ponen para el caso más largo y tendréis que cortarlos. Para cortarlos, una herramienta fundamental que tiene que tener todo el mundo en su barco me la sé. La cizalla. La cizalla, exacto. Se pueden cortar con una sierra, con muchas formas, pero con la cizalla es rápido, eficiente y quedan lo suficientemente bien como para que los podáis poner fácilmente. Otro detalle muy importante es que antes de poner los tornillos hay que engrasarlos bien, porque si no, no habrá quien los saque con el tiempo, como nos ha pasado al quitar los antiguos. Y ya está. Solo nos quedaría poner el embellecedor. Bueno, solo nos quedaría poner el embellecedor. Aquí los de Leopmar podrían hacerlo un poco mejor, no sé cómo, pero un poco mejor, porque también hay que cortarle, con unas tijeras lo podemos hacer o con un cúter, hasta ajustar el marco interior a el grosor necesario para que quede bien ajustado. A mí me ha costado un poquito, pero una vez puesto, lo tenéis ahí, queda
maravilloso. Ahora ya podéis disfrutar de las vistas mientras cocinamos y con las garantías de que no nos va a seguir entrando agua por ahí. Pero el trapo rojo volverá, ¿no? Bueno, ahora no le necesito. Le puedo poner por cariño. He de reconocer que yo estaba desesperado con lo de, sobre todo había una gotera que es que me caía encima de la mesa del salón que me estaba desesperando. Y luego al final, pues es que te acostumbras. Yo ya tenía claro que siempre en el camarote de proa había una toalla puesta ahí para empapar la lluvia que caía. Te acostumbras a unas cosas que no es normal. Tenía muchas ganas de hacer esto, tenía muchas ganas de poder decir que el barco está seco y ahora es lo que siento. Lo del portillo, es que ahora se ve tan bien, es tan transparente, es tan fácil de usar. Me están entrando unas ganas de cambiarlos todos, lo que pasa es que es muy caro. Igual los metacrilatos, no sé, tengo que buscar una solución. Es que se ve el exterior, que estoy muy contento. Me he quedado muy contento con esto que hemos hecho aquí, que es asequible, que lo puede hacer cualquiera, que estoy muy contento con esta colaboración que hemos hecho otra vez con SVB. Tienen un servicio muy bueno, sirven a todo el mundo, mandan a todas... Ahí va un paquete de SVB. Tienen un servicio estupendo, o sea, te mandan las cosas en 2 o 3 días, lo tienes en casa, nos han mandado una pila de cosas siempre de la leche. Buscas en el catálogo y ahí está todo lo que te puedas imaginar, y si no, les llamas y te lo encuentran y encima te lo mandan a cualquier puerto del mundo. Vamos, cuando se trata de comprar algo náutico de verdad, mi referencia para mí es SVB. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo y en nuestra web www.thelowcostsailor.com. y por supuesto, aparte del SVB, que le tenemos ahí siempre apoyándonos, tenemos otra gente que nos apoya día a día, mes a mes, que son nuestros Patreons, que saldrán ahora en la pantalla. En cualquier caso, nos vemos en un par de semanas en un nuevo y apasionante episodio, que seguro que lo va a ser, aunque ahora mismo no me acuerdo cuál va a ser, de The Low Cost Sailor. ¿Y esto de las goteras para una ventana de casa? ¿Ahí me puede valer? Sí, pero no me llames. Ay, sí, luego... Mira, vamos ahora para... No, sí, no que me llames. hablo yo con Lara, hablo yo con Lara. Oye, Lara, que llega un poquito más tarde David. Venga, hasta luego. Madre mía.